Relación con los derechos humanos. El contenido de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas constituye uno de los principales logros de la humanidad, después de los acontecimientos catastróficos que afectaron la vida de los seres humanos en la centuria pasada. Los derechos humanos son principios ético-jurídicos, más aún, el núcleo mismo de toda juridicidad. El valor del ser humano, hombre y mujer, excluyendo la distinción del rango etario, procedencia étnica o sexualidad, es inalienable universalmente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En relación específica con la bioética, la Conferencia General de la UNESCO ha presentado recientemente una serie de declaraciones que rigen como normativa internacional en materia de derechos humanos. La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Dichas declaraciones de la UNESCO tienen un fuerte alcance en el derecho internacional. A pesar de que la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 1964, 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002, 2004, 2008 y 2009, el informe de Vernon de 1978 y las pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación en seres humanos no tienen un carácter de normativa internacional de derechos humanos. Sus principios son fundamentales para los profesionales de la salud que trabajan exclusivamente con la investigación científica, terapéutica y experimentación clínica. Un análisis ético de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica. 1. Dignidad humana. Para explicar con propiedad qué es dignidad humana y los derechos humanos que la sustentan, debería explicitarse una antropología o un humanismo. Precedentes históricos. Las atrocidades cometidas contra los judíos en los campos de concentración nazi durante la llamada Segunda Guerra Mundial dio origen al Código de Nuremberg en 1949. Los afroamericanos infectados con sífilis en Tuskegee, Alabama, dejados sin tratamiento por muchos años para observar médicamente el desarrollo natural de la enfermedad, durante los años 1932 a 1970, dio origen al informe de Belmont. Los privados de libertad, trabajadoras del sexo y enfermos mentales que fueron inoculados con sífilis y gonorrea con métodos cruelísimos en Guatemala en 1946 a 1948. El estudio fue realizado por el patrocinio del gobierno de Estados Unidos, aunque tardíamente es de esperar algún documento internacional sobre este crimen de esa humanidad. En los casos mencionados, generalmente las personas afectadas son las más vulnerables de la sociedad, sea por escasa educación, por motivos de condición socioeconómica, racial o cultural. Además, una característica común de estos casos es que se privaron a las personas del consentimiento y no existió revisión ética de los protocolos de investigación y experimentación. Bioderecho. Aquella rama del derecho que estudia los principios y normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos entre sí, las relaciones entre individuos y grupos, y entre estos con el Estado, cuando esas relaciones afectan el nacimiento, desarrollo, tratamiento y fin de la vida humana y vienen provocados por la aplicación al ser humano de la biomedicina y biotecnología. La investigación genética. A pesar de que los beneficios obtenidos por la investigación genética son positivos, siempre traen una serie de dilemas éticos que es necesario precisar legalmente. Por ejemplo, en el Reino Unido fue permitida la clonación con fines médicos o terapéuticas, sobre todo para curar diabetes, Alzheimer, Parkinson y enfermedades degenerativas,
pero trae consecuencias éticas en cuanto a clonación humana reproductiva. Los riesgos-beneficios, las asimetrías. En el caso de la experimentación clínica, de acuerdo con el informe de Belmont, hay una serie de beneficios que la persona debe recibir dependiendo del riesgo al cual se somete en la experimentación. La persona debe recibir los beneficios, seguros médicos, atención médica, hospitalización, entre otros, pero también es necesario recordar o reconocer los beneficios para el Estado cuando se trate de una investigación epidemiológica, por ejemplo, en el caso de las vacunas. La experimentación clínica por parte de las farmacéuticas se realiza predominantemente en los países en desarrollo o en el llamado tercer mundo. Por eso, es necesario establecer los riesgos con certeza y, sobre todo, los beneficios que la persona y el Estado deben recibir. En tal sentido, el proyecto de ley expediente 17.777 debe estar fundamentado en los derechos humanos. 2. La justicia. Los riesgos humanos que suponen la investigación científica, terapéutica y la experimentación clínica con seres humanos deben estar compensados por una serie de beneficios justos para salud humana. Conclusiones. A fin de ser explícitos en nuestra investigación sobre bioética y derechos humanos, en relación con la investigación científica, terapéutica y experimentación clínica con seres humanos, considerando concretamente el proyecto de ley del expediente 17.777 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, se propone el decálogo 1. El médico investigador debe tener deber ético de proteger la vida y salud de las personas en investigación o experimentación. 2. Evitar los intereses personales, institucionales o comerciales y buscar sobre todo la mejora en salud pública. 3. Preeminencia del respeto de la autonomía de la persona antes que los intereses económicos de las compañías farmacéuticas patrocinadoras y de las actividades lucrativas. La persona investigada clínicamente es sujeta de derechos humanos, que no pueden violentarse por un fin meramente comercial o científico. De acuerdo con el mismo principio kantiano, es fundamental mantener la autonomía de la persona y su capacidad de ser libre para elegir. 4. Las instituciones públicas y privadas responsables de la investigación científica y clínica con seres humanos deben trabajar en función de las necesidades de la población más vulnerable. 5. Metodología científica. La investigación con seres humanos no es una práctica científica que se basa en ensayo-error para reconocer datos relevantes de los medicamentos. En cuanto a la posología, se requiere profesionalismo y ética por parte del investigador. 6. Cumplimiento de la normativa internacional que garantiza los derechos humanos. Es necesario definir claramente los derechos de los pacientes que participan en investigación, pues estos son ignorados o invisibilizados en la mayoría de los casos. 7. Garantizar la existencia y formación ética de los comités éticos científicos para controlar las investigaciones en los hospitales. 8. El consentimiento informado. El paciente debe recibir la información adecuada, no de palabras, sino por escrito. El paciente debe estar mejor informado posible para evitar las asimetrías. 9. Los protocolos de investigación. Los informes médicos no son suficientes. La investigación médico-científica debe tener una formalidad tal que todo quede documentado y verificado en los protocolos, debidamente aprobados por los comités éticos y científicos para salvaguardar la confidencialidad de la información, particularmente en lo que respecta a los estudios de genética. 10. El fin es la salud pública. El principio de justicia debe considerar los beneficios que la sociedad recibe y la abnegación de la persona participante para que reciba garantías médicas en casos en los que su salud pueda verse disminuida. Gracias.